Oremos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno, grande, poderoso. Tú nos das el privilegio de vernos cara a cara, estar juntos, reunidos y cantar. Y ahora leer tu palabra, Dios. Tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Entonces voy a leer. Te pedimos que tú hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Hay algo que creo que todos hemos experimentado. ¿Cómo sientes? Si puedes recordar, ¿cómo sientes cuando ves a alguien dejar la verdad? Cuando alguien andaba bien y después abandonó su fe, cambió drásticamente lo que cree, cambió su estilo de vida, andaba bien, pero ahora vive completamente diferente. ¿Has visto personas que han hecho eso? ¿Y qué te hace sentir? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuáles son las emociones? Para mí, la más grande es tristeza. Yo siento a veces abrumado por tristeza, Ay, ¿cómo es posible? Y con temor también, temor por la otra persona y también temor por uno mismo. Sentimos temor porque si eso pudo haber pasado con aquello, ¿qué tal yo? Yo también podría hacer, soy capaz de hacer lo mismo. Sentimos a veces decepcionados. ¿Cómo es posible que yo te admiraba, yo te seguía y ahora estás dejando tu fe? A veces sentimos dudas, y que si dudas de ¿será que lo que creo es cierto? Si ellos pudieron abandonarlo, ¿será que es real lo que yo todavía profeso creer? Y más que todo creo, es la tristeza. Es la tristeza cuando ves a alguien dejar la verdad. Nuestro texto hoy lo puede buscar en su hoja, en su Biblia, en su teléfono, en 1 de Juan 4. Nuestro texto hoy nos va a hablar de la falsa enseñanza, de lo que nos lleva muchas veces a dejar lo que creemos, de abandonar nuestra fe. En vez de algo teológico, algo seco, algo aburrido, nosotros vamos a ver aquí en 1 de Juan 4 algo que nos va a ayudar a protegernos a nosotros mismos de ese peligro de dejar a Dios, para que nosotros no seamos la persona que deja su fe. Y quizás lo que veremos hoy nos ayudará a ayudar a otra persona que está en el punto de dejar su fe y de ayudarle a protegerse también del error. 1 de Juan 4, verso 1. Amados, no crean todo espíritu, no crean a todo espíritu. Amados, dice amado, la primera palabra, mire, es una advertencia. Lo que viene enseguida es una advertencia que Él da por amor. No es por pelear, no es por contender, no es para que ellos crean exactamente cada cosita que Él cree. Es por amor, es porque son hermanos, son hermanos y hermanas amados. Y a Él le importaba su bienestar espiritual, le importaba su relación con Dios. Él no quería que ellos dejaran su fe, por eso les está escribiendo. No crean, amados, no crean. Tendemos, igual que ellos, tendemos a ser un poco fluidos en lo que creemos, a cambiar según quien nos está hablando, a ser cameleones, a cambiar según lo que deseamos hacer. En el ambiente que estamos determina lo que creemos y lo que profesamos y lo que decimos. Y Juan le tiene que advertir a ellos y a nosotros que no debemos creer todo, porque nuestro instinto muchas veces es creer todo. Dicen, no crean todo espíritu, a todo espíritu. Y yo pensé, cuando leí eso, todo espíritu, esa es una frase que él va a repetir en ese pasaje, espíritu, porque está hablando de ideas, está hablando de filosofías, está hablando de doctrina, porque dice espíritu en vez de viento de doctrina. Él nos está recordando del lado espiritual de la herejía, de creer mal, de la mentira. La verdad y el engaño, miren, están conectados con el mundo espiritual. No solo son ideas, no solo son pensamientos. Nuestra batalla, dice Pablo en Efesios 6, es con ¿qué? Huestes espirituales, con el mundo espiritual. Y ellos trafican en ideas. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice, doctrinas enseñadas por demonios. Toda doctrina falsa tiene por atrás un demonio, un espíritu de error, de confusión, de contienda. Amados, no crean todo espíritu, sino, en el texto, sino
prueben los espíritus para ver si son de Dios. Prueben los espíritus para ver si son de Dios. Cuando un amigo te dice algo confiadamente que cree, o cuando un predicador o un maestro dice así, dice la palabra de Dios, la tentación nuestra es aceptarla, hasta cambiar lo que creemos sin analizarla, sin compararla con la palabra de Dios, sin pensar lógicamente. Y él dice, prueben los espíritus, en vez de aceptar todo a ciegas, hay que someter a prueba las ideas que escuchamos, las filosofías que nos cuentan, las interpretaciones de la Biblia que oímos, como haríamos, hay que probarlo como haríamos si estuviéramos comprando diamantes. Imagínense, poder comprar diamantes o oro o tal vez algo más me alcance, como marcan los billetes de $20 con la pluma, con el marcador que revela que cambie de color si es falso, y como prueban las cosas de valor. Mire, lo que nosotros creemos es muchísimo más importante, muchísimo más valorable que metales preciosos o papel imprimido con un 20 y un 0, y lo tenemos que probar antes de aceptar. Ese pasaje es un llamado, una instrucción a pensar lógicamente en lo que creemos y no aceptar ideas sin examinarlas primero. Dice, prueben los espíritus, que dicen, para ver si son de Dios. Esa es la prueba. La prueba, el estándar con la cual medimos toda doctrina, toda idea, vienen de Dios. ¿Concuerda con su palabra? ¿Viene de su palabra? ¿Es lo que ha dicho Dios? ¿O es algo inventado por su creación, por un hombre, por una mujer, por un demonio? ¿Es algo que viene de Dios o viene de personas o de demonios? Uno vale muchísimo, es la verdad de Dios, y el otro es tan puse una palabra que nunca había dicho en público, efímero. Lo dije bien. Efímero, ok. Como el aire que contiene la idea, o sea, que no vale nada. El uno debemos recibir y el otro debe entrar por un oído y salir por el otro. En el verso sigue, en el mismo verso, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mire, yo creo que nosotros, quizás igual que ellos, no tomamos tan en serio doctrinas falsas, porque vemos tantas iglesias que creen tantas cosas diferentes. No vemos la enseñanza falsa por lo peligrosa que es, porque nos cuesta creer quizás que hay tantas ideas que son mentiras. Todo creemos algo bueno y estamos bien, quizás quisiéramos creer. Nos cuesta creer que alguien enseñaría lo falso y a propósito a veces. Nos cuesta creer que alguien con tanta sinceridad que nos dice algo que cree que podría estar tan equivocado. Nos cuesta creer que algo que a veces humanamente tiene mucho sentido podría estar en contra de la voluntad de Dios. Y él dice, hay muchos falsos profetas, y nos tiene que decir eso porque es como para abrir nuestros ojos, para que nos demos cuenta que hay muchas mentiras, hay muchas verdades medias, verdades torcidas. Hay muchas cosas que parecen ser buenas y ciertas, pero no lo son. No todos los que se llaman predicadores o ancianos o pastores o cristianos o evangelistas, ni todos los que tienen micrófono, ni corbata, ni púlpito, o programas en la tele, en radio, en YouTube, ni tus amigos que expresen opiniones con tanta confianza. No todos enseñan la verdad. Muchos enseñan mentira, algunos a propósito y otros sin saber, sin darse cuenta. ¿Cuáles son las mentiras, las herejías? Hay tantas, no podríamos nombrar todas, pero hay muchas. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio, o quizás la doctrina de remover el bautismo, de tomar la decisión de seguir a Jesús, o justificar tantas perversiones sexuales bajo el nombre de amor. Hay muchísimos más, hay muchas falsas enseñanzas. Y todos podemos ser engañados. Por eso Juan lo está escribiendo a ellos. Todos podemos ser engañados, desviados. Podemos empezar a creer lo equivocado, a dejar el evangelio, a dejar la sana doctrina, a enfocarnos en doctrinas secundarias, a obsesionarnos por legalismos, a vivir diferentemente, a enseñar eso.
Eso sería feo, a enseñar el error a otros, a guiar mal a otra persona. Todos somos susceptibles a eso, a no enfocarnos en el Evangelio. Todos podemos creer el error y cuando creemos el error, lo lleva a vivir en el error y a enseñar el error. Y es fácil ser engañados. A veces nos engañamos a nosotros mismos, creemos la mentira porque, por desear vivir según nuestra carne. Nuestra carne desea algo que Dios prohíbe y nosotros cambiamos lo que creemos para poder justificar lo que nosotros queremos hacer. A veces cambiamos lo que creemos por querer creer, mire, que nuestros seres queridos están bien con Dios cuando no hay nada en la palabra de Dios que diría que están bien con Él, más bien lo opuesto. A veces cambiamos lo que creemos, nos dejamos ser engañados por querer quedarnos bien con la gente, que no nos critiquen, que nos acepten, que no digan que no somos buenas personas. Mire, la falsa enseñanza es peligrosa porque nos engaña, nos desvía, nos aparta de Jesús, de seguirle, de obedecerle, nos separa del Evangelio. Entonces, Juan dice en el verso 2, en esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Él dice cómo probar a los maestros y a las ideas, lo que hablan y lo que enseñan, las diferentes doctrinas y filosofías que nombra. La prueba que él da en este texto, ¿qué es? Si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido en la carne. Y después uno lee eso y dice, ok, ¿será esa la prueba para toda doctrina falsa? O bueno, en el contexto, Juan se está dirigiendo a una herejía grande de su día. Habían maestros que negaban la encarnación física del Hijo de Dios, o sea que Jesús no vino en la carne. Ellos decían eso y ellos por eso empezaron a cambiar lo que era la definición del pecado. Ellos enseñaban en el día de Juan, en ese tiempo, que el espíritu era lo que era importante. Y con tal que tu espíritu era puro, no importaba lo que hacía con tu cuerpo. Y tú puedes imaginar el relajo de pecado que eso podría producir. Ahora, esa herejía de no creer que Jesús vino en la carne, eso no es tan común en nuestro día. Hay una herejía grande que es Jesús no es el Hijo de Dios, pero que no vino en la carne. Casi toda la religión, aun los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, reconocen que Él existió en la carne. Entonces podríamos preguntarnos si todo ese texto tendría algo que ver con nosotros, porque Juan obviamente en esa parte, en el verso 2 y 3, está hablando de una herejía en su día, que no es tan grande en nuestro día, pero no creo que eso solo era para ellos, yo creo que eso aplica a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Juan habla en generalidades de la falsa doctrina en general. Recuerden el verso 1, muchos falsos profetas no creen todo espíritu, prueban los espíritus. Esas son palabras generales. Y entonces no cuesta aplicar lo que Juan está diciendo aún en este verso, en el 2 y el 3, a las herejías de nuestro día. Primero, la prueba que él da, nos da una guía, porque en esa prueba vemos que él está enfocándose en las herejías grandes, no en todo punto de doctrina pequeña. Aprendemos de eso, que nosotros también debemos enfocar nuestra aplicación de esa enseñanza a las herejías grandes de nuestro día, no a cada diferencia menor de interpretación. Mire, ese texto no es una licencia para pelear por cada pormenor doctrinal, de pelear por cosas pequeñas de doctrina. No queremos ser esos cristianos contenciosos que andan peleando por cada cosita. Debemos guardar las cosas grandes, las cosas importantes. También yo creo que con la prueba que Juan da, con esa prueba, él dice, en su día, él dijo, si no cree en la encarnación física de Cristo, no cree su doctrina. Nosotros podemos ver como un patrón de la clase de prueba que nosotros también podemos hacer a los maestros y las enseñanzas. Pruebas de las grandes verdades de la fe. Por ejemplo, si no crees en la divinidad de Jesús,
como los testigos, los mormones, los musulmanes, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios, tenemos un problema. Y si no crees en la Trinidad, Dios entre personas, hay un gran problema en lo que enseñas. Si no crees que la Biblia es la palabra literal de Dios, hay un problema. Si no crees en la resurrección física de Jesús, todo eso son las grandes herejías de nuestro día. Si no crees que en la gracia de Dios comprada en la cruz, si no crees en un cielo, infierno literal, tenemos un problema. Son las grandes pruebas de la fe. Son las grandes pruebas que separan la verdad de Dios y el error de demonios. Después de dar esa prueba, Él nos da confianza. Mire el verso 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. El verso que siempre decimos en los bautizos, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Fácilmente, a pensar en tantos falsos profetas y tantas diferentes doctrinas, podríamos empezar a sentir inseguridad, ver tanta falsa doctrina, ideas de demonio. ¿Cómo puedo yo saber qué es la verdad? ¿Cómo puedo yo saber que yo creo la verdad? ¿Qué tal si todo lo que yo creo es una mentira? Y Juan dice, puedes tener confianza. Si eres hijo de Dios, si está cubierto con la sangre de Cristo, comprado por la cruz de Cristo, lleno del Espíritu, esa es la clave, lleno del Espíritu de Cristo, tú puedes tener confianza porque Él nos protege, nos advierte, nos da discernimiento. Lo que Él enseña es el poder de Dios para salvación. Las falsas doctrinas no tienen en sí poder. Y nosotros, miren, nosotros si estamos en Cristo tenemos el Espíritu de Dios, aquel que es mayor que todo lo que hay en el mundo. Y Él dice, ustedes vencen a los falsos maestros. ¿Cómo lo vencemos? ¿Por debatirlos quizás? No creo. Tanto es por reconocerlos. Por reconocerlo, por rechazar por seguir creyendo la verdad a pesar de tanto error que rodea, ya está alrededor de nosotros. En el verso 5, ellos son del mundo, los falsos maestros, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y Él nos recuerda al final de algo bien importante. Hay dos mundos. Y nosotros no pertenecemos a un mundo diferente, la mayoría de la gente que nos rodea. No debemos sorprendernos cuando no nos entienden, cuando lo que creemos para los que trabajan con nosotros y nuestras amistades y nuestros parientes es una locura, cuando piensan que somos muy encerrados, cuando sentimos tontos porque no podemos seguir la corriente de lo que todo el mundo está diciendo y lo que todos piensan, cuando no creemos la filosofía es que todos dan por sentado que es la verdad. No debemos sentir mal porque nosotros pertenecemos a Dios, somos ciudadanos de su reino, somos diferentes, creemos en una realidad diferente que los demás y no nos van a entender, no van a apreciar lo que creemos, no van a pensar muchas veces que somos coherentes. Juan dice, es una prueba, es otra prueba, que nosotros no pertenecemos al reino de Jesús, que no pertenecemos a Dios. Nos entendemos nosotros mismos porque tenemos el mismo espíritu. Entonces llegamos al final y nos preguntamos qué debemos hacer en medio del error, de tanta mentira, de tanta falsa enseñanza que hay en el mundo, de las doctrinas, de ideas, filosofías que escuchamos. ¿Qué debemos hacer? Debemos aferrarnos a Cristo, a nuestra relación con Él, no abandonarlo. Debemos aferrarnos a la verdad del Evangelio, lo que sabemos que es la verdad, lo que hemos sabido y sabemos, no la debemos cambiar por nada ni por nadie. Juan recuerda, él escribió 1 de Juan, ¿por qué? Para que tuviéramos gozo y confianza en nuestra relación con Cristo. Tenemos que aferrarnos a la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, para saber que estamos en Él y para tener confianza y para tener gozo en Él. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos aferramos a Cristo, a la verdad? Uno, y eso es lo más práctico que puede haber. Tenemos que leer la Biblia.
a diario. Tenemos que leer la palabra de Dios cada día. Tenemos que llenarnos, no solo un verso, no un pasaje, un capítulo, varios capítulos. Tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Aparte de todo lo que hace, que es la palabra viva de Dios, ya nos habla cuando leemos, aparte de que nos une a Dios, aparte de que es no solo la medida, es el camino para tener una relación real con Dios. Aparte de todo eso, también por leer la palabra de Dios nos llenamos de la verdad, y para reconocer lo falso de la mentira tenemos que estar llenos de la verdad de Dios. La Biblia nos protege, leer la Biblia nos protege, y para aferrarnos a la verdad tenemos que comparar todo lo que escuchamos, desde ese púlpito a tu radio, a tus amigos. Tenemos que comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Cuando alguien nos habla y sí, eso tiene sentido, pero ¿por qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que decir. Leer la Biblia siempre y preguntarnos siempre qué dice la Biblia. Comparar lo que escuchamos de fuera con la palabra de Dios. Y eso, mire, eso nos protege. Eso nos protege del engaño. Eso nos protege de ser contenciosos por pequeños puntos de doctrina, y nos mantiene enfocados en proclamar el Evangelio en vez de desviarnos atrás de las mentiras. Leamos el verso 2 una vez más para preparar nuestra mente, nuestro espíritu para la comunión. En esto, ustedes conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que, mírenlo esa frase, Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Eso nos recuerda de lo que es la base, la gran realidad de nuestra fe. Dios vino en carne para rescatarnos. Entonces juntos vamos a recordar la cruz. Esa es la base de lo que creemos. Es la verdad, es el Evangelio, es lo más importante. Es la medida de lo que es cierto, y es la confianza que tenemos delante de Dios. Eso viene de la cruz. Entonces hoy, al ver a la cruz en ese tiempo, si no eres cristiano, mire, en la cruz, a ver a los cristianos alrededor de ti tomar la Santa Cena, a contemplar la cruz, en la cruz tú puedes ver lo único que es importante, y eso te invita a no escuchar ni creer todo lo que te dicen, sino a comparar todo con la palabra de tu Creador. Y Él te invita, cuando tú contemplas la cruz, Dios te está invitando a entrar, a recibir perdón, a recibir el Espíritu Santo, a rendirte a Jesús para arrepentirte y bautizarte. En esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, bautizarte y entrar en Cristo. Y si eres cristiano, mire, contemplar la cruz, a tomar el pan y el jugo, recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, recordar su muerte. Nosotros estamos recordando lo que es real, lo que nos une a Dios, lo que es importante. Y juntos recordamos la confianza que tenemos en nuestro Salvador y en nuestra salvación. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. No solo nos salvas, no solo nos compras con tu sangre, no solo nos adoptas en tu familia, nos adviertes, nos proteges de la falsa doctrina de los que nos engañarían y lo que nos desviarían, tanto personas como demonios. Y Dios, te pido Dios, que por tu Espíritu Santo que protejas nuestra fe, para que todos nosotros podamos llegar fieles al final. En tu nombre oramos. Amén.